¿Por qué las personas buenas se convierten en monstruos? Una pregunta que todos debemos hacernos. Todos hemos escuchado frases como nadie es completamente bueno o malo o el poder corrompe. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que esto realmente significa? ¿Qué tan frágil es nuestra moralidad? ¿Qué tan fácil es que una persona que consideramos buena termine haciendo algo terrible? Hoy vamos a explorar esta pregunta desde varias perspectivas, profundizando en cómo factores externos como la presión social y el poder, junto con factores internos como nuestros sesgos, moldean nuestras decisiones y acciones. Y lo más importante, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué podemos hacer para evitar cruzar esa línea? Porque sí, todos somos capaces de hacerlo, aunque no nos guste admitirlo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí hablamos sobre temas que te harán pensar, que te retarán a ver el mundo y a ti mismo de manera diferente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros videos. Ahora entremos de lleno en este fascinante, pero perturbador tema. Abordaremos primero el tema del poder de la autoridad y el entorno. Para entender por qué las personas buenas cambian drásticamente, empecemos por analizar el impacto de la autoridad y el entorno. Estos dos elementos son tan poderosos que pueden desdibujar nuestra noción de lo correcto e incorrecto. La autoridad tiene un poder sorprendente sobre nuestras decisiones. Desde la infancia somos condicionados a respetar y obedecer figuras de autoridad, padres, maestros, líderes religiosos e incluso jefes en el trabajo. Pero ¿qué sucede cuando la autoridad nos lleva a tomar decisiones que chocan con nuestros valores? Quizás uno de los ejemplos más conocidos es el experimento de Milgram. Los participantes no eran personas crueles ni desalmadas. De hecho, muchos expresaron su incomodidad mientras administraban las descargas eléctricas. Algunos incluso intentaron detenerse, pero cuando el investigador, una figura de autoridad con bata blanca, insistía diciendo: "Por favor, continúe, es necesario para el experimento", la mayoría obedecía. Al final, el 65% de los participantes llegó a aplicar lo que creían eran descargas mortales de 450 voltios. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuántas de nuestras acciones están realmente guiadas por nuestro juicio moral y cuántas simplemente siguen las expectativas de figuras de autoridad? Este experimento no solo explica los crímenes de guerra, sino también pequeños actos cotidianos, como aceptar injusticias en el trabajo o en nuestra comunidad, simplemente porque alguien con más poder nos dice que lo hagamos. Esto nos lleva al Holocausto, donde miles de personas participaron en un sistema genocida. Aunque algunos eran fanáticos, otros simplemente obedecieron órdenes, justificándose con frases como "solo estaba haciendo mi trabajo". Aquí vemos cómo la autoridad puede nublar el juicio moral y transformar a personas comunes en cómplices de crímenes atroces. El entorno en el que vivimos o trabajamos también puede ser un factor determinante en nuestras acciones. Philip Zimbardo lo llamó el poder de las circunstancias cuando analizó los resultados del experimento de la prisión de Stanford. En este experimento, estudiantes normales y saludables asumieron los roles de guardias y prisioneros en un entorno simulado. Pero lo que parecía un simple juego de roles, pronto se transformó en un ejemplo aterrador de cómo el entorno puede moldear el comportamiento. Los guardias, bajo la influencia de su rol y sin supervisión externa, comenzaron a abusar de su autoridad, degradando y castigando a los prisioneros de maneras humillantes y crueles. Por otro lado, los prisioneros aceptaron el abuso como si realmente fueran víctimas impotentes. Zimbardo concluyó que no se trataba de que los participantes fueran inherentemente malos, sino que el entorno había permitido e incluso fomentado ese comportamiento. ¿Cómo te habrías comportado tú en estos experimentos? Es fácil pensar que nunca actuaríamos así, pero la realidad es que nuestras decisiones pueden cambiar drásticamente bajo presión. Escribe en los comentarios qué crees que habrías hecho y por qué. Y aunque estos ejemplos históricos son extremos, el poder del entorno también actúa en nuestras vidas diarias. En un ambiente laboral tóxico, donde la presión por cumplir metas es constante, las personas pueden ignorar prácticas éticamente cuestionables, porque es la cultura de la empresa. En grupos sociales, el miedo a ser excluido o rechazado puede llevarnos a actuar en contra de nuestras creencias, ya sea participando en chismes, tomando decisiones impulsadas por el grupo o simplemente permaneciendo en silencio frente a una injusticia.
Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que el entorno te empujó a actuar de cierta manera, aunque sabías que no estaba bien? Tal vez no en algo extremo, pero has aceptado condiciones laborales injustas porque así es como funciona la empresa. O quizá te has quedado callado ante una situación que te parecía incorrecta porque no querías problemas. Otro concepto clave es el de la responsabilidad difusa. Este fenómeno ocurre cuando las personas en un grupo asumen que alguien más se hará cargo de tomar decisiones morales o corregir una injusticia. En un entorno donde nadie se siente individualmente responsable, es fácil justificar la inacción. Por ejemplo, imagina que presencias un accidente en una calle concurrida. Probablemente pienses, alguien más ya habrá llamado a emergencias. Este fenómeno se ha documentado en varios estudios y demuestra cómo el entorno puede silenciar nuestra moralidad, incluso en situaciones de vida o muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en estas trampas? Primero, debemos cultivar lo que los psicólogos llaman conciencia crítica. Esto significa cuestionar activamente las órdenes, las normas y las dinámicas de poder que nos rodean. Pregúntate, ¿es esto realmente lo correcto? ¿Estoy actuando según mis valores o simplemente siguiendo la corriente? Imagina que en tu trabajo alguien te pide falsificar un informe. En lugar de obedecer automáticamente, detente y piensa, ¿qué impacto tendrá esto en los demás y en mi ética personal? También es útil desarrollar una red de apoyo que fomente la honestidad y la integridad. Tener personas a tu alrededor que te respalden en decisiones difíciles puede marcar la diferencia. Recuerda, el poder del entorno y la autoridad es real, pero no invencible. Con autoconciencia y valor, podemos elegir actuar según nuestros principios, incluso en circunstancias difíciles. Las circunstancias extremas pueden hacer que incluso las personas más bondadosas tomen decisiones terribles. Piensa en situaciones de guerra, hambre o desesperación. En estos contextos, la supervivencia a menudo toma prioridad sobre la moralidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo casos de comunidades enteras que traicionaron a sus vecinos judíos simplemente para evitar represalias del régimen nazi. Aquí no se trata solo de obediencia, sino de miedo. El miedo puede hacer que justifiquemos actos que, en otras circunstancias, jamás consideraríamos. Pero no necesitamos ir tan lejos en el tiempo. Piensa en tu día a día. ¿Alguna vez has sentido que tenías que mentir o hacer algo con lo que no estabas de acuerdo para proteger tu empleo o evitar problemas? Esto muestra cómo el entorno puede moldear nuestras decisiones, aunque creamos que somos firmes en nuestros valores. Escribe en los comentarios, ¿has estado en una situación en la que sentiste que no tenías otra opción más que actuar en contra de tus principios? Me interesa mucho leer tus experiencias. Además del entorno, también están los factores internos que influyen en nuestras decisiones. Uno de los más poderosos es lo que se conoce como empatía selectiva. Esto ocurre cuando solo mostramos preocupación por quienes consideramos parte de nuestro grupo, mientras ignoramos o incluso deshumanizamos a los demás. Esto se ve claramente en conflictos raciales o culturales, donde es más fácil justificar el daño hacia un grupo externo porque no lo vemos como igual a nosotros. Este tipo de pensamiento ha llevado a genocidios, guerras y discriminación sistemática en todo el mundo, pero también ocurre en nuestra vida cotidiana. Piensa en cómo tratamos a nuestros amigos en comparación con desconocidos. Tal vez perdonamos fácilmente a un amigo, pero juzgamos con dureza a alguien que no conocemos. Esta empatía selectiva está profundamente arraigada en nuestra psicología y afecta nuestras decisiones más de lo que creemos. Además, tendemos a justificar nuestras acciones con frases como «lo hice por el bien mayor» o «no tenía otra opción». Esto puede parecer inofensivo en pequeñas cosas, como excusar un error en el trabajo, pero puede escalar a decisiones más serias que afectan a otros. Ser conscientes de estos sesgos es el primer paso para combatirlos. Reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que justificaste algo sabiendo que, en el fondo, no era lo correcto? Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Nadie está completamente a salvo de las influencias que pueden cambiar nuestra moralidad, pero eso no significa que estemos condenados. La clave está en la conciencia y la reflexión. Al cuestionar nuestras decisiones y analizar las circunstancias que nos rodean, podemos tomar mejores decisiones y mantenernos fieles a nuestros valores. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Tal vez este mensaje sea justo lo que necesitan para empezar a cuestionar sus propias decisiones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a esta comunidad que busca entender el comportamiento humano y construir un mundo mejor. Gracias por estar aquí y por dedicar este tiempo a reflexionar conmigo. Recuerda, todos podemos ser la mejor versión de nosotros mismos si elegimos conscientemente cada día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.